Saludos. Hoy estamos reunidos nuevamente para estudiar un nuevo tema. Un nuevo tema que es continuación del de la semana anterior, el domingo 12 de abril, cuando estuvimos hablando sobre un punto que creemos que quizás cualquiera podría estárselo planteando en este momento, y es, o fue, ¿por qué estoy pasando por esto? Basado fundamentalmente sobre lo que nos está sucediendo en este momento en el mundo acerca de la pandemia. Y claro, obviamente pues esto no es un problema individual, es más bien colectivo, ¿no? Y tiene que ver con el mundo entero. Pero en lo personal a un cristiano quizás se le pudiese plantear la interrogante de ¿por qué estoy pasando por esto? En consecuencia, esta semana vamos a plantear la misma situación, pero enfocada desde otro punto de vista que quizás es paralelo, y sería, ¿para qué estoy pasando por esto? Es decir, ¿hay alguna razón, hay algún propósito? Eh, ¿Puedo ayudar desde el punto de vista del propósito divino a la situación que está planteada en el mundo? Yo creo que nada de lo que sucede es casual. Creo que todo obedece a un plan estratégico de Dios, eh, organizado desde la eternidad y que tiene como propósito el llegar precisamente a este momento en el que estamos viviendo, cuando posiblemente se haya aperturado el inicio de la semana 70, que sería la última semana de Daniel, que marcaría el final de todo este proceso, este tiempo, porque ciertamente al final de la semana 70, cuando el Señor Yeshua regrese eh, a buscar a la iglesia, buscar a los santos, mejor dicho, a la unificación de la iglesia con el pueblo de Israel, que dice la palabra que Dios hizo de ambos hizo uno solo. Eh, Cuando ocurra eso, habrá terminado el tiempo de la gracia, pero no solamente esto, sino que habrá terminado 6000 años de enfrentamiento entre la descendencia de la mujer y la descendencia de la serpiente. En consecuencia, creemos que es un momento histórico, sin duda alguna, y el pueblo de Dios tiene, o debería, entender que está en un tiempo interesantísimo para dejar su influencia en él, si el propósito de Dios en cada uno de nosotros se cumple. Entonces vamos a tratar de entender de qué trata este propósito. Para ello vamos a abrir nuestra Biblia en el capítulo 28 de Ezequiel, porque sin duda alguna, amados hermanos, que lo que ocurre en este momento y lo que ha ocurrido en los 6000 años que tenemos de historia tiene que ver con este evento que ocurrió antes que la tierra, los cielos y el universo hubiese sido hecho, hubiese sido formado. Es el momento en el cual los ángeles creados o algún grupo de ángeles creados se rebela contra Dios y se produce aquel conflicto de la sublevación que ha desencadenado en todo esto que estamos viendo hoy día. Esta pandemia que está en este momento ocurriendo en el mundo ha sido creada por, por la rama, por el linaje, por la descendencia de Caín, enfrentada contra la rama, el linaje o la descendencia de Dios. Esta guerra, a través de estos 6000 años, ha definido el devenir del mundo y las consecuencias de lo que estamos viviendo en este momento viene precisamente por ese enfrentamiento que fue anunciado por Dios y que vamos a ver ahora.
Entonces, Ezequiel capítulo 28 trata de la sublevación del querubín protector, querubín grande y protector, así se le llamó, así se le conoció al líder de los ángeles en aquel momento, que luego pues se transformó en la serpiente antigua, en Satanás, en diablo, etc. Dice la porción de Ezequiel 28, 6, 10, por tanto, así ha dicho Yahweh el Señor, por cuanto pusiste tu corazón como corazón de Dios. Por tanto, he aquí yo traigo sobre ti extranjeros, los fuertes de las naciones, que desenvainarán sus espadas contra la hermosura de tu sabiduría y mancharán tu esplendor. Al sepulcro te harán descender y morirás con la muerte de los que mueren en medio de los mares. Hablarás delante del que te mate diciendo, yo soy Dios. Tú hombre eres y no Dios en la mano de tu matador. De muerte de incircuncisos morirás por mano de extranjeros, porque yo he hablado, dice Yahweh el Señor. Aquí el Señor está dando una sentencia en contra de los ángeles rebeldes, pero representados por su líder en ese momento, que, como dije, era el querubín grande y protector. Y Dios anuncia que Él tiene un grupo a quien llama los extranjeros, los fuertes de las naciones, que van a espada limpia luchar contra los ángeles sublevados. Y le anuncia al líder, que es el querubín protector, que te harán descender y morirás como mueren los que son incircuncisos. Es decir, mueres con la muerte de los gentiles, de los que no son de la descendencia en la carne de Israel. Entonces aquí se comienza a ver que hay una, dentro de guerra entre la descendencia de Satanás y la guerra entre y la descendencia de la mujer, pues hay un grupo a quien Dios ha preparado que van a usar sus espadas y van a luchar contra los ángeles y los harán descender. Aquí podemos entender que Dios tiene previsto que de una manera humillante Satanás sea derrotado. Ni siquiera va a ser derrotado por los ángeles creados por Dios que están del lado bueno. No va a ser enfrentado por Miguel, por ejemplo, y su digamos, compañeros ángeles guerreros también. Ellos le van a vencer porque es Miguel el encargado de apresar a Satanás y encarcelarlo. Pero entre tanto que Satanás está en la tierra, sus vencedores no van a ser hombres superiores, que son los ángeles, sino hombres inferiores, como los que son, como los que estamos dentro de la raza del Adán terrestre. Bueno, este mismo anuncio, o parecido a este anuncio, lo encontramos nosotros en Génesis capítulo 3, ¿no? Lo que pasó en el Génesis es que eh, el líder de los satanes, o uno de los líderes, ¿no? Porque ciertamente Enoc menciona en su libro el nombre del ángel caído que seduce a Eva y lo llama Gadrael. Igualmente el Targum Pseudo Jonathan dice que el ángel que seduce a Eva se llama Samael. Nosotros hemos entendido desde siempre que el ángel que convence a Eva es Satanás. De tal manera que, bueno, Satanás podría ser Samael y Gadrael. Son nombres que se le dan. Bueno, lo que pasó allá es que, digamos, este ángel logró tomar por sorpresa a Eva, que nunca había tenido relaciones sexuales con nadie, y la convence y la engaña y copula con ella. Y en su coito, ella queda preñada, queda embarazada de Caín. Eva inmediatamente se llega a Adán
y le convence de comer del árbol. Y cuando Adán come del árbol, sus ojos se abren y digamos que descubre la hermosura de su mujer y le atrae y tiene coito con ella también. Y de ese coito, pues queda Eva embarazada de Abel. Es decir, que simultáneamente ella queda embarazada de Caín y de Abel. Caín, hijo de Satanás, y Abel, hijo de Adán. De ese embarazo doble es precisamente lo que está hablando Dios Todopoderoso, que sabe que esto pasó, y entonces le dice a la serpiente, le dice: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Esta es una sentencia contra la culebra como animal, pero luego le da la sentencia a la culebra como demonio y le dice: y pondré enemistad entre ti, es decir, entre Samael, Gadrael o Satanás o como sea, quien sea el que haya estado allí en el huerto del Edén, y la mujer. Es decir, Dios acaba de crear entonces, dado que hubo un acuerdo entre ellos para el adulterio de Eva y para el coito, para la copulación, hubo ese acuerdo y ambos deben haberlo disfrutado. Entonces Dios genera una enemistad ahora y le dice: pondré enemistad entre ti y la mujer. Enemistad precisamente por la desobediencia de Eva y por el haber hecho algo que Dios no había autorizado, Dios no había mandado. Y le dice a Satanás, le dice que pondrá enemistad entre su simiente, es decir, su descendencia, su linaje, y la simiente de la mujer, es decir, su linaje, su descendencia. Habría entonces toda una generación que nacería del hijo de el demonio, que es Caín, y toda una descendencia, toda una generación que nacería del linaje de la mujer. Ahora, esta amenaza que Dios hace, o esta advertencia que Dios hace, nos va a alcanzar a todos hasta este momento. En la porción del Targum Pseudo Jonathan, dice, añade que la simiente de la mujer, cuando cumpla los mandamientos que Dios ha dado, tendrá la capacidad, el poder de pisar y de herir la cabeza de la culebra. Mas, sin embargo, si la descendencia de la mujer fallare en cumplir los mandamientos que Dios ha dado, entonces la descendencia de la culebra tendrá la capacidad de herir a la descendencia de la mujer en el calcañar. Esto simplemente es una confrontación, esto es una guerra, es decir, en algunos momentos la descendencia de la mujer tendrá poder y autoridad y dará daño a la descendencia de la culebra, y en otros la descendencia de la culebra lo hará al de la mujer. Sin embargo, lo que nosotros hemos visto es que la descendencia de la culebra es mucho más activa que la descendencia de la mujer, porque la descendencia de la mujer está desapercibida, ignora que existe una descendencia de Satanás que le persigue. Y esto es grave porque esto ha traído consecuencias terribles sobre la iglesia. La iglesia no se ha dado cuenta de esto. Yo puedo citar, por ejemplo, en este momento, que las Sagradas Escrituras han sido modificadas en algunas secciones para alterar la verdad y la pureza de lo que allí está escrito. Esto con la intención de que el creyente ignore la verdad, la omita por desconocimiento. Si un creyente lee las Sagradas Escrituras originales, va a encontrar que hay diferencias con lo que aparece en su Biblia. Creo que la Biblia escrita en formato de páginas, como un libro, eh, que ha sido impreso por editoriales, pues en cierta manera ha operado a favor de la
descendencia de la culebra, porque es la descendencia de la culebra quien ha impreso las Biblias y ha cambiado palabras para que se altere el sentido original. Esta es una forma en que la descendencia de la serpiente ha luchado contra la descendencia de la mujer y la ha vencido porque la descendencia de la mujer desconoce esto. Y sobre este asunto hay que estar pues atento. En Apocalipsis 12, 17, que es donde esta porción de la palabra es donde se muestra a la mujer en la gloria que Dios ha dispuesto para ella, porque la mujer representa la descendencia de Dios. Y luego el dragón, que representa la descendencia de Satanás, aparecen en un enfrentamiento mediante símbolos, ¿no? Una simbología muy gráfica y muy viva, ¿no? Aparece allí. Y en esta, y deja claro el Apocalipsis 12 que la culebra viene a tratar de hacer daño a la mujer y a la descendencia que ella va a tener, al niño. Y no muestra que haya una actitud retaliativa de parte de la descendencia de la mujer para, digamos, hacer un enfrentamiento o presentar retribución a lo que la descendencia de la mujer, de la culebra hace. Y en esta porción de Apocalipsis 12, 17, dice que el dragón, dado que no pudo matar al niño y que la mujer fue escondida, se llenó de ira contra la mujer. Y la conexión que hay entre entre Apocalipsis 12, 17 y Génesis 3, 15 es extraordinaria. Pareciera que Apocalipsis 12, 17 es la continuación de Génesis 3, 15. Entonces, en el dragón, dice, el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Yahshua el ungido. De tal manera que no podemos negar que la confrontación, el enfrentamiento, la guerra entre la descendencia de la mujer y la descendencia de la culebra es lo más clara y evidente posible. Y también debemos tener muy en claro que quien hace la guerra es la descendencia de la culebra y que la descendencia de la mujer está permanentemente a la defensiva. Lamentablemente es así. Bueno, todos hemos leído este pasaje de la carta a los Efesios, capítulo 6, versículos 10 al 13, donde dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo o de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Acá Pablo está dejando en evidencia lo que él sabe, pues él fue enseñado, él fue instruido en cuanto a estas dos descendencias, a estos dos linajes que hay sobre la tierra, el linaje de Caín y el linaje de la mujer, y que estos dos linajes están enfrentados, están confrontados y están en permanente guerra, aunque insisto que el linaje de la mujer no pareciera darse cuenta de esto. En cierta manera, pues también Satanás ha aprovechado algo que él mismo introdujo en el mundo, que es la guerra espiritual, que más o menos desde el principio de los años 90 está en el ambiente de la historia de la iglesia y consiste en confrontar directamente preferentemente contra Satanás, atarlo y todas estas cosas, y también contra los demonios. Una guerra que nunca ha estado planteada en los términos de la Sagrada Escritura de la forma como acostumbró la Iglesia moderna a hacerlo desde esa fecha de 1990. Si nos fijamos en la carta de Pablo,
de aquí, de la carta a los Efesios, el capítulo 6, vamos a encontrar cuál es la forma en la que Dios ha autorizado la lucha. Y nunca es por atacar directamente a Satanás, nunca es utilizando métodos como por ejemplo el atarlo, sujetarlo. Eso no está en la Biblia en ninguna parte está esto. Porque donde la Biblia dice que hay que atar al hombre fuerte para apoderarse de lo que es de él, es lo contrario. La iglesia ha interpretado que el creyente debe atar a Satanás para recuperar cosas. Y no es eso. Lo que está planteado en la Biblia es que Satanás ata al creyente para robar lo que tiene el creyente. Mire, el creyente no le interesa para nada lo que Satanás tiene, o no debería interesarle. Lo que Satanás tiene no es para nada interesante para nosotros porque todo lo que él tiene lleva a la muerte. Ahora, a él sí le interesa robarnos lo que nosotros tenemos, porque lo que nosotros tenemos es de Dios. Entonces, el- la, la- las escrituras nos han enseñado que la intención del diablo es sujetar al, al Hijo de Dios, ¿no? Iba a usar una palabra que no es apropiada. La intención de Satanás es sujetar al Hijo de Dios para robarle lo que él tiene. Ahora sí voy a usar la palabra. Si el Hijo de Dios fuera entendido, sabría que esto está pasando, pero lo desconoce porque está adormecido, porque Satanás ha sido muy astuto para plantear la lucha en términos en la que la iglesia no se da cuenta. Entonces Satanás le roba, por ejemplo, al cristiano la esperanza. Mire, la esperanza es el mayor tesoro que tiene el cristiano en este momento. Digo en este momento porque cuando la esperanza se transforme en una bendición permanente ya dejará de ser esperanza, porque lo que vemos hay que esperarlo. Pero en este momento lo que tenemos es la esperanza, y la esperanza es lo que nos fortalece, porque en medio de tantas dificultades, como la pandemia por ejemplo, un cristiano no debe tener miedo. Un cristiano sabe que tiene una promesa de parte de Dios. Por ejemplo, yo estaré contigo hasta el fin de los días, dijo el Señor. Esta es una esperanza, esta es una promesa que se convierte en esperanza, y cuando uno la lleva, uno la concientiza, entonces se convierte en una fortaleza muy grande. Satanás le ha robado esta verdad a los cristianos, y los cristianos actúan exactamente igual que el mundo, en este momento escondidos, temerosos. A lo mejor escondidos hay que estar porque hay que obedecer a las autoridades, pero no temerosos. Un cristiano no debe tener miedo porque nosotros no tenemos espíritu de temor, sino espíritu de valentía, que es el que nos ha sido dado. Entonces, perder la esperanza frente a la situación de miedo que hay en el mundo, pues no parece un consejo o una actitud muy apropiada. Entonces, nunca se le dio a la iglesia, volviendo al tema original, nunca se le dio a la iglesia una instrucción de que luchara contra Satanás, ni lo atara, ni lo sujetara, porque no puede. ¿Cuánto tiempo puede estar sujeto Satanás por un cristiano? No, pues nada. Yo no encuentro en la palabra que el Señor, Yeshua, haya sujetado a Satanás, haya atado a Satanás. Más bien quería Satanás robarle al Señor, y por eso trató de matarle, y por eso le apresó, y por eso una sentencia sin juicio y una muerte cruenta y un sufrimiento extremo, porque le quiso robar al Señor lo que el Señor tenía bajo su autoridad y su poder, cosa que nunca logró porque ciertamente el Señor murió, pero el Señor también resucitó. Y digamos que el gozo que tuvo Satanás por la muerte no fue por mucho tiempo, pues apenas unas 60 o 70 horas, ¿no? Más o menos esto. Entonces, Pablo nos presenta acá que nuestra lucha, ¿con qué es nuestra lucha? Bueno, nuestra lucha es con la verdad, con la justicia, con el convencimiento pleno de que somos salvos, usando la palabra, estando dispuesto a predicar el Evangelio. Esa es la actitud con la cual hay que pelear contra Satanás, y no diciendo cosas, declarando, decretando, cosas que son doctrinas de demonios, por cierto. Entonces, ¿para qué estoy pasando por esto?
Estoy pasando por esto porque yo tengo una autoridad que el Padre me ha dado. Y la autoridad no viene por mis méritos, la autoridad viene porque por su misericordia Él ha puesto en mí su Santo Espíritu. Como yo tengo el Santo Espíritu de Dios y lo tienes tú también, tú tienes autoridad. Y este es el mejor momento para usar de esa autoridad que el Señor te ha dado. Y esa autoridad no es para atar o sujetar demonios. No es para plantearte una guerra espiritual en los términos en que la iglesia apóstata lo ha planteado. Es para seguir adelante con el plan que Dios ha trazado para los suyos. Entonces, por ejemplo, Santiago, capítulo 4, versículo 7 al 10, nos dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Luego añade: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad, que vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Sí, porque la arrogancia del cristiano a veces sorprende. Esas posiciones extra triunfalistas son dañinas. Quiso Satanás que la iglesia se convenciera de un triunfalismo que no tiene, al menos no en este momento, porque el Señor dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero la iglesia contemporánea cree que es permanentemente victoriosa y que pues tiene la prerrogativa de parte de Dios de nunca, nunca fallar. El consejo de Santiago, del apóstol Santiago, es lo contrario a lo que nos dice la iglesia moderna. Es: reconozcamos todos que somos nada delante de Dios y que de Él dependemos, de Dios dependemos. Entonces, el planteamiento que hace Santiago no es que te levantes en arrogancia y soberbia contra el diablo para asegurar que le has vencido. No, por el contrario, reconoce que si no fuera porque Dios está con nosotros o está contigo, cuidando y guardando tus pasos, estarías derrotado hace mucho tiempo. ¿Cuál es la manera en que Santiago nos plantea que debe ser nuestra actitud en este tiempo? Dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo. ¿Cómo se resiste al diablo? Atándolo, sujetándolo, decretando y declarando y anunciando y llamando las cosas que no son para que sean. No. Santiago nos dice que la manera de resistir al diablo es someterse a Dios. Dice que cuando el cristiano se somete a Dios, el diablo huye. Huye. ¿Y por qué estamos planteando esta conversación en estos términos? Porque la pregunta es: ¿para qué estoy pasando por esto? ¿Para qué? O sea, ¿qué objetivo tiene? ¿Cuál es la meta? ¿Cuál es el fin o el propósito de la situación que está planteada? ¿Por qué los cristianos estamos metidos en la pandemia también? Algo tiene que estar procurando Dios en esto. Entonces, lo primero es que reconozcamos que hemos fallado pues todos estos años al plantearnos una arrogancia que no deberíamos tener, porque la palabra dice que tras la arrogancia viene la caída. Y no se trata de ser arrogante, se trata de ser honesto y sincero con el Señor. El Señor nos tiene para un momento muy, muy especial. Este momento de la pandemia es muy especial, es extraordinario, porque Dios va a usar a su descendencia, a la descendencia de la mujer, para terminar de derrotar y de destruir a Satanás. Ese es el propósito de este momento. Dios se ha preparado a sus fuertes, a los extranjeros, a los valientes que van a usar espada, porque en este tiempo va a terminar la travesía que el diablo ha hecho durante estos 6.000 años. Estamos cerca. Si nosotros estamos en la semana 70, que es la última semana del tiempo que Dios le dio a Daniel, si estamos en la semana 70, quiere decir entonces que al final de la semana
y la semana tarda 6 años con 110 días. 6 años con 110 días, o sea, casi 7 años. Al final de la semana, el Señor Yeshua regresa en los cielos. Al final de la semana el Señor regresa. Y cuando el Señor regrese, primeramente levanta a los suyos, a los que murieron en Él, los levanta, se los lleva a algún lugar que no sé dónde es. Honestamente no sé dónde es, pero se los va a llevar a un lugar. Y allí será el juicio de la iglesia primero. Pedro dice que primero tiene que ser juzgada la casa de Dios. Y la casa de Dios no es Israel. La casa de Dios somos nosotros porque el Espíritu Santo habita en nosotros. Cada uno de nosotros es casa de Dios. La casa de Dios tiene que ser juzgada primero. Y en ese juicio es donde se ponen unos a la derecha, otros a la izquierda, y los que están a la izquierda son desechados y los que están a la derecha son aprobados. Bueno, en ese momento, cuando se produzca ese juicio, entonces el Señor regresará con los aprobados a la tierra a establecer un gobierno milenial, un gobierno de 1000 años. En ese momento Satanás es apresado y llevado a las cárceles que Dios ha preparado desde la eternidad, como bien lo relata Enoc en su libro. Son cavernas preparadas para ellos donde impera la oscuridad y donde hay rocas filosas, además del fuego. Bueno, entonces en ese momento habrá terminado el transitar del diablo y sus acciones en este mundo. Y habrá terminado el sufrimiento para los que amamos a Dios y no queremos perdernos la eternidad al lado del Padre, porque ciertamente tenemos una lucha contra nosotros mismos, el tratar de, eh, primeramente, hacer lo que a Dios le agrada, porque nos encontramos a veces haciendo lo que a Dios no le agrada. Entonces, al terminar este tiempo, habrá terminado ya pues la travesía maligna y perversa de los satanes sobre el mundo y tendremos entonces a partir de ese momento 1000 años de paz con el Señor en su gobierno, disfrutando de las bendiciones de estar a su lado. Pero hasta que llegue ese momento, nosotros tenemos entonces que plantearnos esta etapa de 7 años. La iglesia de Dios, el pueblo de Dios, durante estos 7 años debe tener la parte más activa de todo, pues. Este es el momento de sacar las espadas que anunció Ezequiel 28. Y las espadas que tenemos que sacar nosotros, pues es la palabra de Dios, como vamos a ver seguidamente en este punto. Fíjense lo que dice Apocalipsis 12:11, dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Entonces aquí hay 3 elementos que ha usado o que deben usar los hijos de Dios en la batalla contra los hijos de la culebra para vencerle. Los fuertes de Dios, los extranjeros, como dice Ezequiel 28, tienen que usar estos 3 elementos para derrotar a Satanás en este tiempo. No se trata de atar ni sujetar, como ya he dicho, se trata de hacer lo que Dios ha mandado. Y estos 3 elementos son la sangre del Cordero, porque somos justificados en su sangre. Luego la palabra del testimonio, que es la evidencia, la prueba de lo que se va a de alegar. Y tercero, es menospreciar la vida que el mundo propone y hacer la vida que Dios dispone. Ese es el propósito. Entonces, sobre estos 3 puntos tenemos nosotros que trabajar fuertemente. Tenemos que, digamos, luchar. ¿Qué dice Romanos 3:25? Dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Luego añade, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Yahshua. En consecuencia, es
la sangre del Señor rociada sobre nosotros, si es que estamos en Él, lo que permite que Dios ponga a un lado los pecados pasados, porque la sangre queda colocada técnicamente encima de los pecados y cuando Dios ve a su Hijo, ve la sangre derramada y no ve el pecado nuestro. Y esto tiene como consecuencia inmediata aplicar justicia en nosotros para dar como resultado en este juicio una sentencia de absolución. Es decir, los que son del Señor Yeshua han sido absueltos de toda forma de culpa como consecuencia de la sangre derramada sobre nosotros. Y eso es lo que dice Romanos 5:9. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Es decir, la sangre derramada sobre nosotros hace que Dios no vea nuestros pecados y en consecuencia se nos adjudica justicia. Entonces, teniendo justicia, somos justificados y por ello somos salvos de la ira en el día del castigo. Por lo tanto, la sangre del Cordero es uno de los instrumentos del cristiano para la victoria final. Sigamos adelante. Entonces dice la palabra del testimonio. Dice la primera carta a los Corintios, capítulo 1, leyendo desde el verso 4, dice, gracias estoy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en el ungido Yeshua, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca del ungido que ha sido confirmado en vosotros. Qué interesante esto, la confirmación de que el ungido está en nosotros es una forma de derrotar a Satanás. Y entonces eso es lo que encontramos acá, donde dice que el testimonio en el original griego se traduce como evidencia o prueba de lo que se alegará. ¿Y qué es lo que se está alegando? Que el ungido Yeshua está en nosotros y nosotros en él. Bueno, ese testimonio al quedar confirmado con nuestra vida es un instrumento para derrotar a Satanás. Bien, y lo que nos queda entonces como tercer punto es menospreciaron sus vidas. Y esto se corresponde con la palabra que el Señor dio, que aparece en Marcos 8:35, donde dice, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Lo que está diciendo entonces el texto de Apocalipsis 12 es que aquel que se niega a vivir la vida del mundo y vive la del Señor está ayudando, contribuyendo a derrotar, a aplicar la derrota definitiva a Satanás, como dice acá en lo que nos presenta Apocalipsis 12:11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Esos tres elementos son los que nos van a ayudar a derrotar a Satanás. No es el atarlo, el sujetarlo o declarar algo, sino el vencerlo por medio de nuestro estilo de vida. Para esto es que nosotros estamos viviendo este momento, es lo que Dios espera de nosotros en este momento, que aplicando estos términos a nuestra vida, nosotros seamos entonces los valientes, los que usan las espadas, los extranjeros, con los cuales Satanás será derrotado según el anuncio hecho en Ezequiel 28. Entonces, aquí saltamos a un punto muy interesante, que tenemos que retomar de la Biblia, de la Sagrada Escritura, para entenderlo. Y aparece en Hebreos 1:7 y es también parte de los Salmos.
dice esta pequeña porción, el que hace a los vientos sus mensajeros y a las flamas de fuego sus ministros. Esto podría también ser expresado como y hace a sus ministros como flama de fuego. Esta visión gloriosa de los servidores de Dios resulta muy interesante para poder entender cómo ha debido la iglesia, cómo han debido los santos plantearse su confrontación con los hijos de la culebra, los hijos de la mujer, los hijos de la luz contra los hijos de Satanás, los hijos de la oscuridad. Ellos son los hijos de la oscuridad. Nosotros tenemos que ser los hijos de la luz. Bueno, los hijos de la luz, según el término griego, son los leitourgos, según leemos aquí abajo en esta porción que tenemos acá en este lugar. Los leitourgos son servidores públicos, son ministros de Dios. Son servidores públicos, son ministros. De esta manera que un hijo de Dios debe ser un servidor público, debe ser un ministro. Entonces, ¿cómo debe estar un hijo de Dios? ¿Escondido, con temor y con miedo en su casa? ¿O debe ser una persona dispuesta, preparada, lista para salir a la calle a atender a alguien enfermo? Por ejemplo, si usted va caminando, usted como cristiano va caminando y alguien que va delante de usted cae al piso en ese momento y en medio de esta pandemia todo el mundo tiene pánico, ¿qué haría usted? Plantéese esta pregunta, ¿qué haría usted? ¿Se apartaría, correría, se escondería o se movilizaría hacia la persona y la atiende y la cobija y se queda con ella hasta que llegue algún servicio médico para auxiliarlo? Bueno, tenemos que recordar entonces aquella parábola del Señor cuando le preguntaron, Señor, ¿y quién es mi prójimo? Y entonces el Señor puso como ejemplo a este hombre que estaba herido, tirado en la calle, en el piso, y pasó un sacerdote, pasó un ministro, pero pasó luego un gentil. Y el gentil le recogió, le abrazó, lo llevó al mesón, le pagó al mesero para que le guardara allí por un tiempo y le diera todo lo que necesitara para comer. ¿Qué es lo que espera Dios de sus hijos en este momento de la pandemia? Que se escondan por temor, por miedo a quedar contaminados y morir, o daría su vida por amor a otros. Recordemos nosotros que una de las formas de vencer a Satanás, lo acabamos de leer en Apocalipsis 12, es perder esta vida para ganar la otra. Un siervo de Dios, un leitourgos de Dios, es aquel que está dispuesto a servir a la gente, para dar testimonio, porque ¿cómo podríamos nosotros alcanzar? Imaginémonos de qué manera alcanzaríamos nosotros a miles si no fuese con nuestro ejemplo. Hoy en día en que hay tanta inmediatez, cuando sucede algo en un país y se sabe en todo el mundo en cuestión de minutos. ¿Cómo no sería de buen testimonio que alguien que es parte de la iglesia pusiera su vida por atender a alguna persona que cae en la calle herida? Hemos visto pues infinidad de testimonios en la televisión donde las personas están tiradas en la calle sin fuerza, aún vivos, todavía están vivos y están en la calle y no hay ni una sola persona que se le haya acercado a ayudarles hasta que llega la ambulancia y los retira. Bueno, la palabra dice que el Señor hace al fuego lo convierte en sus ministros, o a sus ministros los convierte en fuego. Los hijos de Dios deben ser un fuego encendido, pero no para pelear una batalla para perderla, sino la vida del cristiano debe ser un fuego permanentemente encendido para servir, para proteger, para dar testimonio de la verdad.
La palabra flama es la palabra encender, prender en fuego. Y la palabra usada para fuego, que es esh, significa ardiente. Es un fuego ardiente, no es un fuego débil a punto de apagarse, es un fuego que arde con una intensidad gloriosa, con una intensidad que alcanza, que tiene influencias en el medio a donde está. Este es el momento, ahora que estamos metidos en esta pandemia, es el momento para darle un testimonio extraordinario al mundo de que Yeshua está en nosotros. Y la única manera de dar testimonio de que Yeshua está en nosotros es mediante una manifestación de amor. Además de esto, pues el Hijo de Dios también debe estar consciente de su función en medio de la gran tribulación, así como aquellos primeros cristianos o los cristianos de los 3 primeros siglos, casi 4 siglos, que estuvieron siendo perseguidos primeramente por los mismos judíos y luego por los gentiles, perseguidos. Aquellos dieron testimonio de su fe, ¿verdad? Y fueron aquellos primeros cristianos un fuego encendido. El problema entre aquellos cristianos y los cristianos de ahora es que aquellos cristianos no tenían televisión, ni internet, ni teléfonos inteligentes y se reunían pocos en las casas y el mensaje del cual hablaban era el mensaje fresco que les acababa de dejar el Señor Yeshua y que era retransmitido por los apóstoles. Y era el germen de la verdad, era la esencia de la verdad pura porque no había sido transformada ni había sido influida por la generación de la culebra, como sí ha sido transformada e influida la verdad en estos tiempos de la inmediatez, del globalismo, donde la televisión y el internet dan noticias al instante de lo que sucede. Ahora hay mega iglesias, ahora hay predicadores que aparentan ser piadosos, pero el Dios de ellos es la mentira y el engaño, que han engañado a la iglesia, que la han llevado a un estado de sumisión, a un estado de rendición que la misma iglesia no se da cuenta que lo tiene. Bueno, estos evangelistas de la iglesia moderna evangélica, estos evangelistas no me estoy refiriendo a los que hablan de prosperidad, eso ya de por sí es un mal que pues ya muchos están atacando por allí porque se han dado cuenta del error. Me estoy refiriendo a los que le han hablado a la iglesia diciéndole lo mejor está por venir. Llevan años anunciando que lo mejor está por venir. Y esto es un mensaje demoníaco. Esto es una doctrina de demonios, porque bien sabía el diablo que lo peor está por venir, porque si estamos entrando en la semana 70, como yo lo creo, entonces vendrán los peores acontecimientos ocurridos en la humanidad que la iglesia no está preparada para ello. La iglesia está adormecida, la iglesia está sedada, y está sedada con un sedante poderoso que se llama "me dicen lo que yo quiero oír". Así se llama el sedante. Me dicen lo que yo quiero oír. ¿Y qué es lo que encontramos nosotros en la iglesia moderna? Bueno, predicadores que hablan del humanismo, porque la iglesia evangélica moderna es una iglesia humanista, una iglesia orientada al hombre, la iglesia donde Dios es un súbdito del creyente. Dios tiene que hacer lo que el creyente quiere y estos líderes, estos predicadores que hablan mentira y falsedad han enseñado a la iglesia a creer que Dios está para servirles a ellos. Estos han instruido a una iglesia para que esté debilitada, para que esté adormecida, para que esté sedada y no reconozca los tiempos ni las situaciones. Así pues, en consecuencia, el carácter del creyente es el de un ministro de fuego. Así tiene que ser, un ministro de fuego. Este tiempo para el cual estamos viviendo tiene que responder la pregunta de ¿para qué estoy pasando por esto? Estoy pasando por esto para ser un ministro de fuego de Dios. ¿Qué? Y un ministro de fuego de Dios
o un fuego hecho ministro, no importa como usted lo puede entender, es aquel que está mirando las cosas de arriba y no las de abajo, que cuando sale a la calle sale dispuesto a poner todo en evidencia, la verdad de Dios en evidencia, a declarar la verdad de Dios no importa cuáles sean las consecuencias, como por ejemplo Juan el Bautista, él era un ministro de fuego. Y la palabra de Dios nos dice en Mateo capítulo 3 versículos 4 al 8, nos dice: y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, le decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Bueno, mire, Juan tenía el arrojo, la valentía, el coraje para decir las cosas que tenía que decir. ¿Sabe por qué él les dijo esto a los fariseos y a los saduceos? Porque ellos eran descendientes de la culebra, son descendientes de la culebra. No digo todos, pero las mismas escrituras nos enseñan a nosotros que los escribas y los fariseos son descendientes de Caín, y Caín es el primero en la línea generacional de la culebra. ¿Mm? Estos escribas, estos fariseos, Juan sabía quiénes eran y lo que hacían, y Juan era guiado por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo le instruyó a Juan para que les llamara de esta manera: generación de víbora, generación de víbora, y le dice a él: mire, mejor, en lugar de venir aquí a bautizarse, den testimonio de su arrepentimiento. ¿Cuántos de los cristianos están siendo ministros de fuego? La predicación de hoy día, de este momento, de los evangelistas y predicadores de las mega iglesias y de las pequeñas también, nunca hablan del pecado, rara vez hablan del pecado, rara vez señalan los puntos donde fallan. ¿Sabe por qué? Porque la mayoría de ellos andan buscando los diezmos y la ofrenda y no hablar la verdad de Dios. Ellos lo que quieren es el dinero de la feligresía. ¿Y será que acaso que una feligresía insatisfecha por el mensaje va a dar diezmo y va a ofrendar? No. Por eso es que ellos hablan palabras bonitas, palabras edulcoradas, palabras que agradan al oído. Estos no son ministros de fuego. El mismo Juan se atrevió a decirle al rey de Israel que no tenía derecho a tener esa mujer, Herodías, porque era la esposa de su hermano. Y esa mujer estaba en adulterio y él estaba provocando esto. Entonces, ese es un hombre valiente, ¿verdad? Así como lo fue también Elías en su momento, cuando tuvo que enfrentar al rey Acab y a la terrible mujer que tenía Acab, que era Jezabel, que era una satanista perversa y asesina. Este es un ministro de fuego. Asimismo también Esteban. Esteban, cuando fue apresado bajo cargos falsos y estaba declarando frente al concilio que le interrogaba, fue capaz de decirle: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores, vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis? Oyendo estas cosas, dice la palabra, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Esteban, un ministro de fuego, un verdadero ejemplo de lo que debe ser un cristiano, se atrevió a decirle a las autoridades de su época cosas terribles para su oído. Y otro, Judas, en su carta. Judas, los versos 11 al 13, dice: ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín. Caín, el primero de la descendencia de la culebra.
y se lanzaron por el lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros, se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Así habla un ministro de fuego. Entonces, ¿cómo es la actitud? ¿Cuál es la actitud que debe tener el cristiano en este momento? Ante la pregunta de ¿para qué estoy pasando por esto? Es porque tiene que tener el arrojo y la valentía para decir las cosas como tienen que ser. Para eso nos ha preparado el Señor. Luego nos dice Lucas, en el capítulo 12, versículos 11 y 12, algo que el Señor anunció, pues dijo que en los tiempos de la tribulación los cristianos serían llevados ante magistrados y autoridades. ¿Mm? Y el Señor dijo, no se preocupen por lo que ustedes tienen que decir, porque la Ruach HaKadosh, que es el Espíritu Santo, os enseñará en la misma hora lo que debéis decir. Entonces, ¿cuál es la actitud del cristiano en los tiempos de pandemia? ¿Para qué estoy pasando por esto? Es tener el oído dispuesto para escuchar la voz del Espíritu Santo, para hacer lo que el Espíritu Santo está reclamando que hagamos. Y no diga que no puedes hacerlo, porque ciertamente si tienes al Espíritu Santo, tú estás acostumbrado a escuchar su voz y sabes qué debes hacer. Entonces, amados, estos tiempos en los que estamos viviendo, los santos deben estar preparados para defender la fe, como ya hemos dicho, mediante la sangre, la palabra y el menosprecio de nuestras vidas. De esta manera, destrozar el poder de Satanás y hacer lo que Dios mandó en Ezequiel 28, que era usar las espadas para derrotar el poder del enemigo. Recordemos entonces pues las palabras de dos apóstoles, de Pedro y de Judas. Pedro dijo, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual, dice él, resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mire, escuchemos bien estas palabras. Resistir firmes en la fe. Y esto lo dijo Pedro en momentos de tribulación para Israel, porque Israel estaba siendo perseguida en ese momento, así como nosotros vamos a comenzar a ser perseguidos en este tiempo. Los padecimientos de los que habla Pedro allá es la persecución que estaba sufriendo la iglesia en todo el mundo. Entonces dice él, sed sobrios. Cuando dice sed sobrios, estén despiertos. Sed sobrios y velad, estén despiertos, porque la iglesia está dormida. La iglesia no se ha dado cuenta que tiene un enemigo, que es la línea generacional de la culebra. Y entonces él dice acá, porque vuestro adversario, el diablo, que es el padre de esa línea generacional, dice, como león rugiente, anda dando vuelta, buscando quién devorar. Bueno, frente a ese adversario, no dice él que lo atemos, que lo sujetemos, que lo enviemos a no sé dónde. No dice a ese. Resistid firmes en la fe. En la fe. Ese es el mandamiento que nos da el hermano apóstol Pedro. Y luego Judas nos dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Entonces, también Judas, el apóstol Judas, nos dice que tenemos que luchar, contender, pelear, guerrear por nuestra fe. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Ya lo vimos, ¿verdad? ¿Cómo lo vamos a hacer? Por medio de la sangre del Cordero, por medio de la palabra, del testimonio
que nos ha sido confiada a nosotros y por el testimonio que nosotros demos, ¿verdad? El testimonio de que el Señor vive en nosotros y nosotros en Él. Esta es el mandamiento que tenemos. Así que, hermano, ¿para qué estamos pasando por esto? Porque, bueno, estamos pasando por esto porque es el momento más interesante de toda la historia de la humanidad para dar testimonio del Señor en medio de la generación en la que estamos. No huyendo, no escondiéndonos, no teniendo temor, sino por el contrario, reforzando nuestra fe, creyendo que hemos sido puestos acá para denunciar, para acusar, ¿verdad? Como solemos hacer nosotros por acá por internet, denunciando y acusando todo lo que significa el nuevo orden mundial en el mundo y toda la actividad que el diablo hace en cualquier parte. Preparémonos pues, amados hermanos, para este tiempo que se nos viene encima en la última semana de Daniel. Para eso es que estamos pasando este momento, para dar testimonio de Dios en medio de la sociedad. Dios les bendiga.